Empresas que transforman el Perú. Ya son muchas las empresas de diferentes tamaños e industrias que se han propuesto trabajar, no solo por su propio éxito, sino también para crecer junto al Perú y beneficiar con su esfuerzo a todos los peruanos. Participa del programa especial Empresas que transforman el Perú y conoce junto a Mauricio Fernandini cuáles son las empresas reconocidas por sus iniciativas o estrategias de valor compartido. Empresas que transforman el Perú. Este domingo 21 de noviembre, desde las 10:30 de la mañana, solo por RPP. Empresas que transforman el Perú es organizado por IPAE, Asociación Empresarial, y Asociación Frida y Manuel Delgado Parker, con el apoyo de USAID, FSG y RPP. Las 2 de la tarde con 38 minutos. En los últimos 3 años, la Fiscalía Ambiental intervino 28 plantas de secado a la intemperie de residuos hidrobiológicos y existen además más de un centenar de denuncias por el delito de pesca ilegal que ataca a las especies de tallas menores en Chimbote. ¿Cuál es el impacto de esta actividad? Escuchemos el siguiente informe. El mar de Chimbote en la región Ancash está en peligro, y no solo debido a la pesca ilegal de especies juveniles como la anchoveta, jurel, caballa y calamar, sino también por las miles de toneladas de estos productos que van a parar a fábricas clandestinas de harina de pescado. Desde el 2019, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa intervino 28 pampas de pescado a la intemperie en las provincias del Santa, Casma y Guarmey. Hablamos de miles de toneladas, ¿no?, que van destinados al secado en pampa a la intemperie. Evelyn Lamadrid Vances, fiscal. No es otra cosa que la harina de pescado de manera totalmente ilegal y dañina al ecosistema. Años antes, desde el 2015, la misma Fiscalía Especializada viene investigando más de 100 procesos contra pescadores artesanales y empresas industriales por extracción ilegal de anchoveta y otras especies en cantidad, talla y zonas prohibidas y vedadas, así lo explica la fiscal Lamadrid. Al procesamiento de estos recursos hidrobiológicos van las especies acuáticas en tallas por debajo de lo permitido. Degradan los suelos y los olores son totalmente insoportables. Según el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Chimbote, Joaquín Cruz Navarro, hay un exceso de embarcaciones que pescan especies que terminan en elaboración de harina de pescado. Esa producción debería ser atendida por al menos 37 fábricas de conservas, pero solo hay 17. Saturan en un día o 2 días. ¿Qué quiere decir eso? Que después que saturan estas 17 plantas, la pesca ilegal, la quema de harina informal se hace diariamente en los descampados, en las pampas, en los cerros, en las plantas residuales clandestinas. El impacto es grande. Solo este año se decomisaron 116 toneladas de residuos de pescado en pampas de secado ilegales ubicadas en los distritos de Chimbote, Coxco y Santa. Además, se inutilizaron 96 toneladas de recurso, pero hace falta fiscalizadores para comprender la magnitud del problema. De acuerdo a la actividad que tenemos ahí en Chimbote, nosotros necesitaríamos más personal, puesto que la actividad es bastante dinámica. Rosa Ramírez Sontaneda, directora de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura de Produce. Nosotros no tenemos presupuesto, tampoco podríamos hacerlo. Tenemos en estos momentos limitaciones tanto para las contrataciones, digamos, CAS o de locadores. Según la funcionaria, solo cuentan con 60 inspectores para Ancash. El presupuesto es insuficiente. En la pesca ilegal no solo intervienen los pescadores artesanales, sino también los de mediana escala y los industriales. Por ello, el secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, Lorenzo Vázquez Contreras, planteó derogar el Decreto Supremo 024/2016 emitido por el Ministerio de Producción, el cual, según nos contó, permite que grandes fábricas de harina de pescado capturen anchoveta juvenil en tallas menores a los 12 centímetros. Dejar sin efecto este Decreto Supremo e implementar una nueva regla de juego, ¿no? Que haya sanción para los que capturan pesca juvenil, ¿no? En estos momentos no hay sanción, basta con reportarlo. Por decir, si esta embarcación reporta que hemos agarrado 100% de pesca juvenil, no hay sanción, porque ellos alegan de que no se puede determinar la talla de la captura.
El Ministerio de Producción estableció que esta temporada solo se capture 2.047.000 toneladas de anchoveta y que se suspendan las faenas por 3 días cuando más del 10% de pesca sean juveniles. Sin embargo, la conservación de los recursos no será posible si las autoridades no hacen cumplir sus propias normas. Muy grave esta situación. El mar de Chimbote, en la práctica, está en peligro. No solo a la pesca ilegal, como acabamos de escuchar, especies juveniles como anchoveta, jurel, caballa, calamar, y además las miles de toneladas de estos productos que terminan en fábricas clandestinas. Vamos a conversar a continuación con Fabio Castañino, especialista en manejo de recursos marinos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Cómo está, Fabio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Qué gusto estar en tu programa. Cuéntenos si es medible este impacto y, sobre todo, qué se está haciendo para detenerlo. Mira, a mí me gustaría, para responder a tu pregunta, me parece que es importante que los oyentes que están sintonizándonos entiendan a qué nos referimos con pesca ilegal desde una mirada un poquito más amplia. Sí. Pesca ilegal incluye, como bien dice en el reportaje, la captura de ejemplares bajo la talla mínima. También incluye la captura de, por ejemplo, especies que están en veda o prohibidas. Pero también es importante considerar que la pesca ilegal incluye la utilización también de artes y métodos prohibidos, ¿sí? Y no solamente en Chimbote, ¿no? Eso es a lo largo de la costa peruana, ¿no? Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, uno de los más importantes, de los más devastadores, digamos, es la pesca con explosivos, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente son personas que tiran dinamita al mar y mata absolutamente todos los seres vivos que están en el rango de la onda expansiva, básicamente para recoger algunas especies que logran flotar, ¿no? Que sobre todo está orientado al tema de la chita, ¿no? Logran flotar y todo el resto de abajo termina muerto, destruido, ¿no? Y hay en las zonas en las que se utiliza este tipo de método de pesca, pues se convierten a la larga en desiertos submarinos, ¿no? Y esta forma de pesca se hace en toda la zona centro, incluyendo, por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas, incluyendo el sistema de islas, islotes y puntas guaneras. Entonces, volviendo a tu pregunta, es difícil cuantificar, no ha habido realmente en el Perú un estudio que determine el costo ambiental a largo plazo de esto, pero definitivamente pues los costos ya los pueden ver sobre todo los pescadores, ¿no? En los últimos 20 años, por lo menos, se ha visto una disminución tremenda de los recursos hidrobiológicos. Estamos hablando también, sobre todo, de aquellos que son para consumo humano directo, es decir, lo que comemos todos los días, no necesariamente de la pesca industrial, ¿no? Y hay diferentes, digamos, formas, ¿no?, o procesos de evaluar el impacto. Permítanos ir con nuestros anunciantes, Fabio, pero vamos a seguir en unos minutos hablando de este tema y sobre todo eso, ¿no?, la búsqueda de soluciones y además cuánto es que realmente esto está pasando factura a los consumidores, a los pescadores y a la industria en general. Son las 2:45. Minutos de la tarde. Estamos conversando con Fabio Castañino a propósito de la pesca ilegal en nuestro país. Es una situación francamente lamentable. Él es especialista en manejo de recursos marinos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y Fabio, veníamos conversando, le decía, sobre la situación a partir de lo que hemos estado señalando, ¿no? Extracción de especies juveniles, ¿no? 28 plantas de secado a la intemperie. Cuéntenos del impacto en el sentido cuantitativo, ¿no? ¿Cuánto se pierde por la pesca ilegal respecto a los recursos hidrobiológicos que tiene el mar peruano? Sí, como te comentaba antes, es difícil, no tenemos datos en general de cuánto pierde la sociedad peruana. Por lo que te digo, la pesca ilegal es una gran sombrilla que abarca un montón de cosas, ¿no? Pero los impactos, por ejemplo, los podemos ver los consumidores en los mercados, ¿no? En términos de precios, por ejemplo, los precios hoy día son muchísimo más altos de lo que eran antes, y eso no es un tema de
una estrategia de mercado, no es un tema de oferta y demanda. O sea, la oferta es cada vez menor porque la abundancia de los recursos, sobre todo los que consumimos día a día, es menor, ¿no? El impacto sobre los pescadores que están al otro lado, que son los que tienen que ir a extraer estos recursos, es enorme, ¿no? Había un estudio a propósito que se publicó el año pasado que encontró que en las últimas décadas toda la población pesquera artesanal se había empobrecido, pero de una manera dramática, ¿no? El empobrecimiento, o sea, en términos de los ingresos, no era homogéneo. De hecho, los pescadores que utilizan artes de pesca más selectivos, más pequeñitos, por ejemplo, los pinteros, los que van con su cordel, o los que tiran trampas para cangrejo, etcétera, todos estos eran los que más se habían empobrecido con el tiempo, mientras que, por ejemplo, otros pescadores que utilizan redes de cerco, que son estas redes de captura masiva, habían más o menos mantenido sus ingresos. Obviamente no solamente tienen que ver con la pesca ilegal, tienen que ver también con una sobreexplotación, una competencia así fuertísima, y bueno, es necesario ahí ordenar ese asunto para que los pequeñitos también tengan la oportunidad de poder salir adelante. Pero como te digo, esas son las circunstancias del mar. Es bien difícil y no tenemos datos ahorita. Es necesario hacer los estudios correspondientes para saber cuánto estamos perdiendo como sociedad por la pesca ilegal, ¿no? Fabio Castañino es especialista en manejo de recursos marinos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ha estado con nosotros. Fabio, le agradecemos mucho, que tenga muy buenas tardes. Un tema importante, fíjese, ¿no? Cuánto la pesca ilegal finalmente termina incidiendo en el precio del consumidor final, por ejemplo, ¿no? Importante. Muy bien, son